verso 23. Dice así la palabra del Señor: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Gracias al Señor por lo que Dios nos viene hablando. Gracias al Señor porque este versículo creo que se nombró el día jueves y hoy también se nombró acerca de la palabra del Señor. Y por la palabra del Señor es que nosotros vemos que todas las cosas que están en este mundo, pertenecen a este mundo, fueron creados por la palabra del Señor. Por la poderosa palabra del Señor, por la eficaz palabra del Señor, por esa palabra que la cual Dios solamente Él habla, Él forma, crea, produce, y no hay nadie que pueda detener la poderosa palabra del Señor. Y por esta palabra es que nosotros hemos renacido. En el llamado que Dios nos hace a nosotros, vemos como Dios nos da vida para poder oír su voz, para poder nosotros tener no conversación, pero sino estar delante de Dios mismo, el cual nos habla a nosotros, despierta nuestra vida, nos da vida, nos hace entender que es Él, y no le pudimos nosotros rechazar a su llamado, porque su llamado fue eficaz para nuestra vida. Esto es lo que Dios nos viene hablando a nosotros, que en su llamado, por su palabra, Dios nos llamó a nosotros y nos dio vida en Cristo Jesús. La palabra renacer significa volver a nacer. Nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, volvimos a renacer por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Y el apóstol Pedro nos habla claramente que nuestro nacimiento no proviene de lo que es descendencia natural, sino de una descendencia espiritual, engendrado por Dios, por esta simiente espiritual no corruptible, como es la simiente humana que se corrompió a tal extremo y se seguirá corrompiendo perversamente, y se ven los resultados en este mundo. Pero todo esto lo hizo Dios a través de su palabra, a través de esa palabra que todos los creyentes en el mundo, todos los creyentes saben que es la palabra de Dios, saben que es la palabra que está escrita en la Biblia, saben que Dios habla, saben que Dios ministra a través de su ministro, y saben y tienen entendido que Dios cuando habla lo hace, amados hermanos, a través de aquellos que Dios ha puesto para enseñar, pero vemos que todos no están capacitados para poder escuchar la palabra del Señor. Ahora, esto lo sabemos, lo tenemos bien entendido. No todos tienen el oído espiritual para poder oír a Dios. No todos tienen ese oído formados para poder oír a Dios. Hay aquellos que rechazan la palabra del Señor porque no tienen su oído formados para oír a Dios. Entonces, el apóstol Pedro en el capítulo 2, en la primera de Pedro, hay un poquito más abajo, donde nosotros hemos leído, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1, del versículo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es lo que le dice el apóstol Pedro a los hermanos. Desechando pues, hay algo que sucede, en la conversión, hay algo que sucede en la conversión de los verdaderos cristianos, de los verdaderos hijos de Dios. Hay alguna transformación, hasta podemos decir instantánea, en la vida de la persona que ha renacido de nuevo. Hay algo que sucede, nosotros lo podemos comparar en el ejemplo de Jesús y Zaqueo. Jesús llega a la casa de Zaqueo y así hablaron, y el Señor Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y lo que le dice Zaqueo a Jesús, dice: si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, ¿qué es lo que le hizo cambiar de mente cuando los recaudadores de impuestos eran estafadores, imponían grandes sumas de dinero y no importaban qué clase social? Ellos estaban para recaudar los impuestos y estafaban con grandes impuestos a la gente? O sea, estafadores, en otras palabras.
pero de repente el Señor llega a su casa, trae salvación a su vida, Zaqueo se convierte y de repente cambia su mentalidad a devolverle cuadruplicado a todo aquello que había defraudado. Ahora, esta capacidad está para los que nacen de nuevo. Esta capacidad ya está para todos aquellos que nacen del Señor, que tienen la vida espiritual que Dios le ha regalado por su Espíritu Santo. Ahora, termina diciendo, desechad como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué es lo que necesita? Lo que necesita el niño espiritual. Lo que es lo que necesita aquel que ha nacido de nuevo. Para no quedar siempre como un niño espiritual. Lo necesita porque necesita crecer. Necesita nutrirse de la palabra del Señor. Dios lo hace renacer de nuevo y le provee el sustento que el hombre espiritual necesita para poder crecer espiritualmente. Nosotros lo vemos en el orden natural con nuestros hijos y nosotros solamente los alimentamos, le damos todo lo que es necesario para que ellos puedan crecer, para que puedan desarrollarse humanamente hablando. Ellos van a crecer en estatura, van a crecer en fortaleza, en músculos, van a poder llegar a ser maduros. Pero, ¿qué pasa si nosotros solamente le damos lo que es el alimento sólido y no le damos la educación que ellos necesitan para ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres de bien? Ahora, lo que hace Dios con nosotros, no solo darnos esa palabra que solamente nos va a hacer crecer, sino que nos educa, como decía nuestro pastor, que nos va a educar, que nos va a instruir, que nos va a exhortar, que nos va a amonestar, porque es la palabra de Dios, es el cuidado de Dios para con cada uno de nosotros. Es el cuidado que tiene Dios para aquellos que son sus verdaderos hijos. Es el cuidado que tiene Dios para aquellos que son de Él. Dios no lo va a desamparar, no lo va a dejar de lado, al contrario, lo hace renacer de nuevo, le da su Espíritu Santo. Salimos de Él, salimos de Dios. Y Dios lo que hace con nosotros es darnos lo que nosotros necesitamos para crecer, dice, para salvación. Porque ese es el propósito, esa es la finalidad. Crecer para salvación. Crecer para ser hombres perfectos delante de Dios, presentarnos delante del Señor hombres perfectos. Entonces, nosotros vemos el cuidado de Dios para con nuestra vida. Vemos el cuidado de Dios para con todos nosotros, como decía nuestro hermano Jonathan. Gracias al Señor que siempre está con nosotros. Gracias a Dios que no nos desampara, que nos ve enfermo, nos sana, que nos ve caído, nos levanta, que nos ve debilitado y nos fortalece. Ahora, nosotros vemos, amados hermanos, que esa confianza que nosotros tenemos en el Señor es por la fe que nosotros hemos recibido. Es por esa fe tan preciosa. Por eso la palabra fe tiene significado también una confianza. Confianza en Dios. No todos confían en Dios de la manera en que nosotros podemos confiar en Él. O sea, una confianza que sobrepasa toda la razón humana. Que la razón humana queda de lado. Que la razón humana nos hace pensar un montón de cosas, pero de repente, por su palabra, Dios nos hace confiar cada día más en Él. Por eso el apóstol Pablo se regocijaba con los hermanos y se gozaba, dice, porque vuestra fe va creciendo. Por medio del conocimiento, por medio de la palabra. Cuando nosotros empezamos como niños espirituales, no teníamos esa confianza en Dios que tenemos hoy. Porque hoy la tenemos por su palabra. Antes no sabíamos si la salvación se perdía o no se perdía, si éramos salvos o no éramos salvos, de quién dependía cuidar la salvación, si de nosotros, si de Dios. Había muchas cosas que estaban en ignorancia. Pero por medio de la palabra del Señor alumbró nuestros ojos, nuestro entendimiento, y hoy, amados hermanos, nuestra firmeza es por medio de la palabra. ¿Cuántos lo creen así? Nuestra firmeza en el Señor es por la palabra. Conoce el Señor a los que son suyos. Y nosotros decimos, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y afirmamos, nosotros somos de Dios. No sabemos quiénes no son de Dios, pero nosotros somos de Dios. De Dios hemos salido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ve que hay confianza por medio de la palabra del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y nosotros cantamos hambre, desnudez, peligro. Y cuántas cosas que sucede, que hay en este mundo contra nosotros, pero nada nos va a poder separar del amor de Dios, porque el amor de Dios para con nosotros es en Cristo Jesús. Ahora, ¿ve que por su palabra
Cuando Dios nos habla a nosotros, hace que esta fe, esta confianza sea gigante en nuestra vida. Nuestra seguridad sea cada día mayor en Él. Y nuestra esperanza sea gigante en nosotros. De que un día, como decía otro hermano de Jonathan, de que un día Él va a venir a buscarnos. Hemos renacido por su palabra. Hemos renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No es palabra de hombre. La palabra de los hombres puede llevar engaño, puede llevar mentira, es inestable, puede ser corrompida. Pero la palabra de Dios es perfecta, purificada. El Salmo dice purificada 7 veces. Es perfecta. No le falta nada a la palabra del Señor. Tiene todo lo que ella tiene que contener. Y ahí empezamos a enumerar. Poderosa, eficaz, suficiente para nosotros, creadora, formadora. Y lo que Dios está haciendo con nosotros es formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no nos deja solo. Nos da su palabra bendita. ¿Para qué? Para que como niño recién nacido nosotros crezcamos para salvación. Y nosotros lo tomamos y decimos, bueno, ¿está hablando a los niños? No, está hablando a todos nosotros. Sea la estatura espiritual que tenga. No está hablando solamente a los niños, está hablando a todos nosotros. A los maduros, aún los que son niños, a los que, podemos decir, los que están creciendo en el Señor. Nos habla a todos nosotros. Ninguno de nosotros podemos desechar la palabra del Señor y no tener ese deseo, ese anhelo. Mi hijo tiene deseos de siempre elegir lo que él quiere comer, porque le gusta, porque le agrada y desecha otras cosas que directamente no las quiere comer. No son de su agrado, pero sí siempre, todos los días, siempre quiere comer algo que a él le agrada. Y tiene hambre y pide eso. Ahora, el niño espiritual, el maduro espiritual, lo que somos espirituales, debemos desear la palabra del Señor. Espiritualmente hablando, debemos desear la palabra del Señor, la palabra que sale de su boca, esa palabra que debemos nosotros gustar. Esa palabra que, como cantamos, es más dulce que la miel. Dulce a nuestra vida. Aunque sea exhortación, aunque sea dura, muchas veces como nos hace pensar nuestra mente natural, es agradable para nosotros porque es para nuestro bien, para hacernos crecer, para sacarnos de la niñez espiritual, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo y así alcanzar la estatura en varón perfecto y ser la esposa del Cordero, conociéndole a Él, conociendo lo que es de su agrado, sintiendo como Él siente. Esto es una experiencia que nosotros tenemos todos los días de nuestra vida a través de las cosas que nos van sucediendo. Y mientras tanto que estamos creciendo en el Señor, seguimos estando entre tutores y curadores. Seguimos estando bajo el cuidado de aquello que Dios ha puesto para cuidarnos a cada uno de nosotros. Y esto no lo debemos olvidarnos nunca. Y tiene gran importancia y tiene que tener gran valor para nosotros. El apóstol Pablo le decía a los hermanos que tengan por autoestima a aquellos que enseñan, que se encargan de predicar o enseñar. Lo hago así rapidito porque es una ocupación. Mi señora me decía, ¿y no tenés que predicar hoy? No sé, le digo. Y se reía porque sabe que la semana pasada estuve toda la semana escuchando predicaciones y viendo videos y casi como que uno lo deja de lado. Y a veces cuando me hablaba no quería que me hablara porque yo estaba pensando y meditaba porque son cosas difíciles de explicar y de entender y de hacer entender que esto se encarga Dios, pero uno quiere ser lo más específico posible, lo más claro posible. Entonces, amados hermanos, deseemos como un niño recién nacido la leche espiritual. Y esto ese deseo lo tenemos que tener nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Como decía, sabemos, nos levantamos día sábado, día domingo, día jueves, sabemos que hay culto. ¿Qué es lo que tiene que desear nuestro corazón? Estar en su presencia, ¿para qué? Para recibir la palabra que sale de su boca.
Podemos cantar. Fíjese, otras congregaciones se pasan la mayoría de los cultos cantando y danzando y bailando y toman una palabra y de esa palabra la tuercen y hacen lo que quieren y así están. Ahora para nosotros, amados hermanos, lo más importante es la palabra del Señor, la palabra que sale de su boca, sin dejar de hacer lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a adoración. Pero lo más importante para nosotros tiene que ser su palabra, no adulterada. La palabra del Señor no tiene contaminación, no está mezclada con engaño, ni con mentira, ni con nada. Es la sana doctrina, la que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿cómo creceremos? Si nosotros tomamos de su palabra, ¿cómo creceremos? Si es la leche pura, la leche espiritual no contaminada, entonces creceremos puros, santos, perfectos delante del Señor. Dios no nos va a dar algo que nos contamine. Dios no es así. Bendito sea su nombre para siempre. El propósito de Dios es que crezcamos para salvación. Y para nosotros, si oímos la palabra del Señor, que Dios está diciendo que lo deseemos la leche espiritual, su palabra, para nosotros, para crecer, entonces también ese tiene que ser nuestro deseo, crecer en la gracia, crecer espiritualmente, derribar fortalezas, eliminar nuestros enemigos, sacarlos del medio, dejar lo que es del hombre natural, dejar la ira, la contienda, los celos, el engaño y esa fortaleza que todavía están ahí, que a veces no las queremos derribar porque pensamos más de lo que está escrito. Pensamos más de lo que está escrito. En vez de pensar como está escrito, pensamos lo que no está escrito. Y nuestra mente razona y le hacemos caso a nuestra mente y desechamos lo que está escrito, lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros hemos entrado en la disciplina del Señor por su palabra. Entramos en el trato de Dios. Ahora, todos los que somos de Dios, entramos en ese trato para que nadie pueda hacer lo que quiera, sino para que por medio de su disciplina, por medio de su palabra, nosotros crezcamos sanamente, crezcamos espiritualmente. Cuando nosotros nos desviamos y hacemos algo que no es debido, Dios nos está mirando. Cuando nosotros nos alejamos de Dios desmedidamente, Dios nos disciplina. Cuando nosotros tenemos actitudes seguidas delante de Dios, Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos disciplina con su disciplina, no con nuestra disciplina. Si no, nos estaríamos disciplinando, pero esto no es así. Dios nos tiene que disciplinar a nosotros, pero en su disciplina, y si en su disciplina es por amor a nosotros, en su amor, en su gracia, para que nosotros nos corrijamos. Nos hace pasar situaciones como nos venía hablando el día domingo, cuando decía, los que comen la cena del Señor indignamente, algunos están enfermos, otros debilitados. Ahora, teniendo el conocimiento de Dios, ¿cómo se puede tomar la cena del Señor de esa manera? Solamente es porque no ha tomado una decisión de examinarse a sí mismo y salir de esa situación. El apóstol Pablo enseña acerca de la cena del Señor, pero luego pasaron los años y en el tiempo de Calvino, así, hasta los pecadores tomaban la cena del Señor, venían a la iglesia y hasta los pecadores tomaban la cena del Señor como si fuera una cena donde se comía y se embriagaba, y fíjese a dónde llegaba el desconocimiento, hasta que Calvino ordenó las cosas en la iglesia y que esto no era así, y tuvo muchos problemas a causa de eso. Pero vemos como la educación del Señor, la instrucción del Señor, la amonestación, la exhortación por medio de su palabra, ordena todas las cosas. Nos enseña a nosotros a conducirnos, no solo en la iglesia, no solo en la casa del Señor, sino también afuera, cuando nadie nos ve. Pero sí que Dios nos ve a nosotros. Ahora, vamos a leer en Juan capítulo 8, verso 47.
San Juan capítulo 8, verso 47. San Juan capítulo 8, verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oí vosotros, porque no soy de Dios. Hace poquito Dios nos enseñaba acerca de aquellos que decían que por ser el linaje de Abraham, tenían a Dios como su padre. Y el Señor Jesús descubrió el corazón y tuvo que salir con la verdad, que ellos no eran de Dios, que su conducta no era correspondiente a aquellos que descendían de Abraham, porque no hacían las obras de Abraham, las obras de la fe, sino que eran del diablo, de su padre el diablo, porque el diablo era mentiroso desde el principio, padre de mentira, y todo lo que hacían ellos era engañar a lo de su mismo pueblo. Y el Señor Jesús le termina diciendo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ahora, ¿se puede anular esta palabra? No se puede anular. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. No está hablando de escuchar, está hablando de oír la palabra del Señor. El Señor Jesús a los judíos, a sus discípulos, le decía: haced que penetren bien esta palabra a vuestros oídos. Pero el Señor Jesús sabía quién podía oír y quién no podía oír. Ahora, qué tremendo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Sabe cuántas situaciones nosotros tenemos cuando nos encontramos con personas que no nos quieren oír? Que no nos quieren oír, que se oponen a la palabra del Señor, que aún mostrando a nosotros por las Escrituras lo que Dios nos ha enseñado a nosotros y lo que podemos afirmar por ella, no nos quieren oír. Y hay muchos que menosprecian a los que por ahí son más jóvenes, son pastores grandes ya de edad. Ni siquiera a veces quieren hablar con los que son más jóvenes, nosotros que somos más jóvenes, porque tal vez piensan, no sé, que me va a venir a enseñar a vos, si yo te conozco a vos que era chiquita así, sabés lo que hacía vos cuando era chiquito, y ahora nos menosprecian, ni siquiera nos quieren oír. Ahora, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y está hablando de toda la palabra del Señor, todo lo que sale de la boca del Señor y todo lo que es verdadero. Por eso el Señor Jesús sabía los que eran de Dios y los que no eran de Dios. Sabían aquellos que le podían oír. Y aunque sus discípulos no entendían mucho de lo que el Señor les hablaba, acerca de lo que el Señor le hablaba, Jesús sabía que ellos eran de Dios. Esto lo vimos el sábado pasado. Sabía Jesús que ellos eran de Dios. Que solamente Dios los había puesto para que los cuidara, y luego con un propósito, para que ellos después enseñaran la palabra del Señor. Pero nosotros vimos, los discípulos eran del Señor. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie busca lo que no es de Él. Simple. Nadie busca lo que no es de Él. Yo no voy a buscar algo que el vecino perdió, ni siquiera sé que perdió. Si algo de buscar es porque algo que me pertenecía a mí, que sé cómo es, y tal vez sé en qué lugar lo he perdido. Pero Dios conocía lo que son de Él. Por eso, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ahora, ¿por qué Dios no habla esta palabra, estas enseñanzas? ¿Por qué Dios no habla y ministra así en todos lados? ¿Por qué Dios no enseña de esta manera en cuanto a la formación, en cuanto a la justicia, en cuanto a la santificación, en cuanto a la perfección? ¿Por qué Dios no habla en nuestras congregaciones de esta manera? Eso lo tenemos que pensar nosotros. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no le de vosotros, porque no sois de Dios. ¿Saben cuando no quieren oír? No quieren oír la palabra del Señor, no quieren oír la sana doctrina. Bendito sea su nombre para siempre. En el versículo 37 del mismo capítulo dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No iba a hallar cabida, jamás iba a entrar la palabra del Señor en sus corazones, no le iban a poder oír, la rechazaban siempre. Un pueblo rebelde a Dios, un pueblo rebelde al conocimiento de Dios, un pueblo rebelde a lo que estaba escrito acerca del Mesías. No podían aceptar que un hombre en carne y hueso sea el Hijo de Dios. Y aunque sus obras daban testimonio de que era el Hijo de Dios, ellos le rechazaban de igual manera. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué le rechazaban? Porque no eran de Dios. No eran de Dios, no podían oír. Por eso les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que yo les estoy hablando?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿quiénes son los que pueden oír la palabra del Señor? Los que son de Dios, los que fueron comprados a precio de sangre, los que ya tienen el oído. De una manera, diciéndolo así claramente, el oído formado, el oído abierto para oír su palabra, para ser instruido por Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mi palabra no haya cabida. ¿Sabe qué feo debe ser? ¿Sabe qué feo debe ser? En la parábola del sembrador, yo cuando pensaba en estas cosas, lo primero que se me veía la comparación de la parábola del sembrador. La que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales y la que cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra llevó fruto. Pero la otra, de aquellos que no entienden, de aquellos que lo hallan con gozo y es momentáneo el gozo, y aquellos que reciben la palabra del Señor y en el momento que vienen las aflicciones, las pruebas de este mundo, el afán, la riqueza, la palabra se ahoga y no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún propósito, no tiene ningún fruto. O sea que no sirvió para nada. Ahora, Dios envía su palabra para cada uno de nosotros y no va a pasar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ser que haya personas con buenos corazones o un buen sentimiento hacia Dios. Vamos a leer en Éxodo 19, capítulo 8. Éxodo capítulo 19, verso 8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. En el versículo 3 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó del monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente sana. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que le tenía que decir Moisés al pueblo de Israel. Y juntó a los ancianos y se lo dijo. Y todas las cosas que ellos tenían que hacer. Y ellos respondieron: todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Ahora nosotros después vemos lo que es la conducta del pueblo de Israel y todo lo que ellos hicieron. Que en un buen corazón humano, amados hermanos, la palabra del Señor puede ser escuchada. Pero al no ser de Dios, al no tener el oído para escuchar a Dios, la palabra del Señor es solamente algo agradable a la persona. Que muchos creyentes oyendo la palabra del Señor tienen el mismo sentir, el mismo sentimiento hacia la palabra del Señor. Creo que el Salmo dice que el alma oye la voz de Dios y se convierte. Es algo agradable al alma la palabra del Señor, pero no ha nacido de nuevo, no tiene el oído para oír a Dios, no es de Dios. Entonces solamente es algo que se proclama con un buen deseo de querer agradar al Señor. Y muchos creyentes en este mundo tuvieron el buen deseo de servir a Dios. Se congregaron en congregaciones, diferentes congregaciones, y también seguramente han pensado lo mismo. Quiero servir a Dios. Todo lo que he escuchado es lindo, es hermoso, es precioso, es agradable a lo que estoy escuchando. Pero sin embargo no permanecieron. Sin embargo salieron de las congregaciones. Escuchando el mismo mensaje, todos, la misma palabra de Dios, todos, no todos permanecieron. Y fue, amados hermanos, momentos lindos para muchos, pero no permanecieron. Porque no todos son de Dios, no todos oyen la palabra del Señor, porque puede haber un buen deseo, aún aquí, aún en Parque y aún en todo el mundo, todo lo que llama iglesia, todo lo que llama congregación. Puede haber corazones que vienen a la casa del Señor porque se sienten bien, es algo agradable estar en la casa del Señor. Hay paz, hay alegría, hay gozo.
Ahora, pero solamente es un buen deseo del corazón humano, del pensamiento humano, querer agradar al Señor, querer obedecer a su palabra, pero de repente se encuentra que no puede. De repente se encuentra que en su carne se encuentra debilitado para hacer la voluntad del Señor. Que su conducta no se condiciona o no es similar a la conducta de lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que ora, que alaba al Señor, un verdadero cristiano que congrega todos los días que hay culto, un cristiano que viene a las reuniones de hermanas, de hermanos, de jóvenes, de niños, alguien que desea estar en la casa del Señor, pero él no. Es un buen deseo en su corazón, pero no, cuando tiene que obedecer no puede obedecer, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, la carne no puede obedecer, ella la rechaza, es rebelde. Y lo que tiene que producir ese deseo es la palabra del Señor. Pero si la palabra del Señor no penetra en sus oídos, no tiene el oído espiritual, nada va a hacer, solamente va a ser una palabra escuchada. Todo diferente a aquel que sí es de Dios, que oyendo la palabra del Señor, lo que anhela, lo que desea es servir al Señor porque sabe que puede, porque sabe que tiene la capacidad, porque sabe que Dios lo eligió, lo escogió para obedecer a la fe. Que no es solamente una palabra que sale de la boca o que es oída de parte del Señor por medio de los ministros, sino que la palabra del Señor, la palabra de verdad. Entonces, la palabra produce deseos, la palabra produce anhelo, la palabra produce la fe, la palabra produce la obra, la palabra produce la obediencia. Para aquellos que oyen, para que aquellos que son de Dios, que oyen la palabra del Señor. Para otro no. Para otro no. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Ezequiel capítulo 33, capítulo 33, verso 30. Lo que dice Dios a Ezequiel, dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tu palabra, y no las pondrán por obras. Antes hacen halago con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantores de amor, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tu palabra, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Amén? Esto me hace acordar a los falsos hermanos que estaban en Galacia, allí cuando Pablo los nombra, entre falsos hermanos se movía. Y entre todos aquellos que no son de Dios, pero están en las congregaciones. Que están en las congregaciones porque hace referencia a este pasaje, dice a los jóvenes, dice que están allí a las puertas de su casa y dicen: bueno, vamos a la casa de Jehová a ver qué palabra viene de Jehová, a ver lo que dice Dios, a ver lo que están predicando estos que dicen que entienden la verdad, que hablan de la justificación, de la redención, a ver qué están hablando. Y dicen: vendrán a ti, dice, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, está así como pueblo del Señor. Las congregaciones están como que si fueran de Dios. En las congregaciones están como si fueran de Dios, como si fueran elegidos de Dios, escogidos de Dios, y están ahí en el medio. Tal vez congreguen siempre, también tal vez sean a veces más fieles que nosotros en cuanto a congregar. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halago con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Su corazón es pervertido, su corazón es malo, su corazón no fue transformado. Dios no le dio un corazón de carne para que ellos puedan oír su palabra y obedecer. Andan atrás de la avaricia, atrás de cosas vanas. Solamente están para ver, para oír. Se deben sentir bien, se deben sentir agradable en la casa del Señor, pero solamente están para oír. Están para probar a los hermanos, están para probar cómo se conduce aquel,
Están para probar a ver lo que hace uno, a ver cómo se conduce el pastor, qué es lo que habla, lo que canta el músico y aquel. Y después juzgan y un montón de cosas que nada tienen que ver con Dios, pero están. Tal vez no lo dice entre nosotros, va y murmura y va lo dice a otro que tiene el mismo pensamiento que él. Y están en el medio del pueblo. Pueden decir, uy, qué lindo que predicó el pastor, qué lindo que predicó Marcos, qué lindo que predicó Roberto, qué lindo que predicó Pablo. Una hermosa palabra, pero no la pondrán por obra porque no pueden. Para ser claros, son solamente humanos. No nacieron de nuevo. Porque si hubiesen nacido de nuevo, desearían la palabra del Señor, no estarían haciendo lo que están haciendo y no estarían en contra de lo que son de Dios. Porque si fueran de Dios, la palabra de Dios desearían. Si aceptaran la palabra del Señor, su vida sería conforme a lo que Dios nos viene enseñando. Su vida se conformaría conforme a lo que Dios nos está enseñando. Su vida, amados hermanos, en su vida sería notorio que son verdaderos convertidos a Dios, que Dios los convirtió. Por eso, desechando toda malicia, todo engaño, todo enojo, todo ira, esto lo hace solamente un hijo de Dios. No murmurando, no fornicando en cosas espirituales, no teniendo comunión con el mundo, deseo con el mundo, tienen otra conducta. Los hijos de Dios tienen otra conducta por la palabra del Señor. No son similares a esto, están en la casa del Señor, porque saben para qué vienen. Su culto racional viene a la iglesia del Señor racionalmente, en ese entendimiento espiritual renovado, en esa mente renovado, sabiendo para qué nosotros venimos, para qué viene el verdadero Hijo de Dios a la casa del Señor. No viene en vano, no viene en vano, viene con un deseo que tiene que ser el que nosotros hemos leído en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, para crecer, para salvación, sino para que congregamos, para que pasemos un momento lindo, un momento agradable delante de la presencia del Señor con nuestros hermanos, y ya. Sin embargo, en muchos lugares sucede así. Solamente es algo agradable, algo lindo, un momento en la presencia del Señor que se sienten bien. Sin embargo, la palabra del Señor no produce nada en ello. Si Dios no los convierte, no se convertirán jamás. No depende del que corre ni del que quiere. Amén. Sino del que Dios tiene misericordia. Hebreos capítulo 4, verso 2. Seguimos hablando del pueblo de Israel. Ejemplo. Aunque era el pueblo del Señor, el escritor de los Hebreos lo pone como mal ejemplo. Gloria sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Ese es solo el versículo. Porque también a nosotros se han anunciado las buenas nuevas, la palabra del Señor. Se nos anunció el Evangelio de salvación. Se nos anunció a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios mismo se nos presentó. Dios mismo nos habló. Hemos tenido ese encuentro con el Señor. Hemos tenido ese encuentro espiritual con el Señor y en su llamado nosotros hoy estamos aquí, los que somos Dios estamos aquí. Pero ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Que lo sacó de la tierra de Egipto. Pasó poco tiempo, vino la primera puebla y en su corazón querían volverse a Egipto. Querían volverse a la esclavitud. Su corazón divagaba. Un pueblo duro. Sin embargo, el Señor luego le da las leyes, luego le da los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas para vivir una vida digna y justa delante de Dios. Y le hemos leído un pueblo especial, un pueblo diferente, para mostrar la gloria del Señor. Sin embargo, ellos, amados hermanos, eran incrédulos. En el 19 lo dice clarito y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Vemos que no pudieron entrar al reposo, a la tierra prometida, lo que Dios le había prometido para ellos, no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. De todos los que salieron de la tierra de Egipto, solamente entraron dos, Josué y Caleb. De todos los que salieron de tierra de Egipto, en el juicio de Dios, todas aquellas personas que salieron de la tierra de Egipto murieron en el desierto. No entraron en el reposo de Dios, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron. Y como esto no depende del que quiera creer, esto no depende de aquellos que hacen fuerza para creer, sino que depende de Dios. Entonces vemos nosotros que, oyendo ellos la palabra del Señor, esa fe que ellos necesitaban para entrar a la tierra prometida, no la tenían. Pero Josué y Caleb sí. Por eso es que nosotros le damos tanta importancia a la fe, que es solamente producida por la palabra de Dios. Esa confianza, no humana, no superficial, una fe fundada en la palabra del Señor. Una confianza sobrenatural, podemos decirlo así, porque es espiritual, no es humana, no es del hombre. Esta fe es de Dios, le pertenece a Él. Cristo es el autor y consumador de la fe. Ahora, no le aprovechó, dice, el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero si ellos no pudieron oír la palabra del Señor y la palabra del Señor no produjo esa fe para que ellos pudieran gozar de la promesa del Señor, entonces quiere decir que iban a perecer en el desierto. Lo tenemos que hablar así porque esto es una realidad. Es como los destinados a perdición. Los que están destinados a perdición, los que no son de Dios, nacen en este mundo y su camino es directo a la perdición. Ahora, predestinado en Cristo Jesús es otra cosa. Pero los destinados a perdición pasan por este mundo ya con un destino. Y cuando hablamos de predestinado para salvación, escogido para salvación, entonces hablamos ya de otra cosa. Amén. Ahora, a ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque no les fue útil a ellos. La palabra aprovechar significa emplear útilmente una cosa, sacar utilidad de algo. No pudieron utilizar la palabra del Señor para su bien. Al contrario, utilizaban la palabra del Señor, no les fue provechosa para ellos porque no podían obedecerle a Dios. Humanamente no podían obedecer a Dios. Sin embargo, había sí Josué, Caleb, Moisés, aquellos que obedecían a Dios porque eran de Dios. Nosotros lo vemos en Hebreos capítulo 11 en adelante, habla de los héroes de la fe, por la fe Moisés, por la fe Josué, Gedeón y todo lo que nombra ahí. Ellos ven que sí tuvieron fe, Dios les concedió la fe para poder creer, y los que no podían creer, directamente incrédulos, por incredulidad, no pudieron entrar. Ahora, emplear útilmente una cosa, sacar utilidad de algo, eso es aprovechar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que nosotros aprovechemos su palabra, la palabra que sale de su boca para los que somos de Él. Porque esto no es una tarea que el Señor agarra, y dice, ustedes descansen, siéntense ahí y no hagan nada que yo voy a hacer todo. No, un momento, esto no es así. Dios nos manda a nosotros muchísimas cosas que son deberes, que son, amados hermanos, obligaciones a sus hijos. Pero nos da su palabra para eso. Nos da su palabra a nosotros para que nosotros usemos su palabra. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda palabra es inspirada por Dios, útil. O sea que su palabra para nosotros es útil, para los que son de Dios es útil. ¿En qué momento? En todo momento. Y ahí ya hablamos de nuestra responsabilidad, porque es la palabra que sale de su boca, es la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que puede menospreciar la palabra del Señor? ¿Quién es aquel que se puede parar delante de Dios y decirle, no quiero escuchar tu palabra hoy? Mañana sí, mañana voy a venir diferente y quiero escuchar tu palabra. ¿Quién es aquel que puede decirle a Dios algo así?
Porque Dios, si entendemos nosotros que su palabra viene en su amor y misericordia para amonestarnos, exhortarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos conocimiento, para que nosotros indaguemos, para que nosotros meditemos, entonces su palabra es útil. Es inútil para aquellos que no son de Dios. Pero tenemos situaciones nosotros en nuestro diario andar en que sí, que dejamos la palabra del Señor de lado y a veces es más importante lo que nosotros estamos pasando o lo que nosotros pensamos. Pero si nuestro pensamiento sería la palabra del Señor, sería para nosotros todo mucho mejor. Porque aprovecharíamos lo que Dios nos está enseñando. Usaríamos su palabra en los momentos allí, según sea la causa, utilizaríamos las palabras correctas porque conocimiento tenemos. Ahora, si yo soy alguien que tiene años de culto y todavía sigo diciendo que no puedo, entonces algo está fallando en mi vida. Si todavía tengo celos amargos, todavía tengo ira, todavía tengo contienda, todavía tengo esto, después de 30 años de evangelio, entonces ¿en qué aprovechó el oír la palabra del Señor? ¿En qué aprovechó? En nada. ¿Ha crecido? No ha crecido. ¿Sigue siendo un niño? Sigue siendo un niño. Si es de Dios, sigue siendo un niño. Entonces lo que Dios hace es molestar. Pero Dios no va a dejar así. Dios no lo va a dejar siempre como un niño, pero tenemos que despertar esta realidad. Y después nos examinamos a nosotros mismos. Si tenemos todo en nuestro alcance, tenemos a nuestro alcance la palabra del Señor, que es la solución, la manera en que nosotros debemos solucionar las cosas o debemos nosotros echar mano de ella para cada situación de nuestra vida, para darnos Dios la victoria a través de su palabra, entonces ¿por qué desecharla? No sé lo que me pasa, todavía no sé, todavía aquí el hermano me sigue cayendo mal. Sí, después de 30 años todavía te sigue cayendo mal. ¿Cuántas veces Dios te enseñó en cuanto al amor, a perdonar las ofensas, a amar a los hermanos? Sí. ¿Cuántas veces te lo enseñó? Sí, pero esto y lo otro, y mi carne. ¿Mayor es nuestra excusa que lo que dice Dios? Ahora, al pueblo de Israel no lo aprovechó, pero para nosotros tiene que ser algo provechoso y útil. Si somos nosotros de Dios, entonces tiene que ser algo útil, porque Dios no nos va a dar su palabra y que sea en vano en nuestra vida. Amén. No nos va a dar su palabra y que sea la palabra, el conocimiento sea en vano para nosotros, para los que son de Dios. No va a ser en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve que la palabra del Señor no viene en vano? ¿Ve que la palabra del Señor viene con un propósito? Viene a producir algo en los que son de Él. Ahora viene a producir no solo conocimiento, no solo instrucción, no solo una enseñanza, sino viene a producir deseo, sino viene a producir ese querer como el hacer, viene a producir que en nosotros haya esa obediencia hacia su palabra para que nosotros crezcamos en sabiduría, inteligencia espiritual y nuestra conducta se asemeje cada día más a Cristo. Amén. Que nuestra conducta se asemeje cada día más a Cristo, que es nuestro modelo por excelencia. O sea, nosotros vamos a llegar a ser como Él. Nosotros vamos a llegar a ser como Él, a manifestarnos como Él. Y esto no es algo imposible, porque para Dios no es imposible. Porque si ya hemos desechado muchas cosas, si ya hemos vencido, si ya hemos quitado de nuestra vida muchas cosas de lo que pertenecen al hombre viejo, Dios no hace las cosas a mitad. Bueno,
dejé el enojo, la ira y me falta conquistar lo que es celo y lo que es avaricia y lo que es... No, Dios no es así, que nos va a dejar así. Dios nos ha llamado a conquistarlo todo. Dios nos ha llamado a que nosotros dejemos de lado, quitemos de nuestra vida, desechemos todo lo que es del hombre viejo para que se manifieste lo que es espiritual. ¿Cuánto lo creen así? Entonces van a pasar los años, van a pasar los días. Pero para aquellos que sí, la palabra está delante de sus ojos y es una línea de pensamiento, la palabra va a ser útil y provechosa. Voy a sacar provecho de esa palabra que Dios me enseña, para que cuando sucedan las cosas, yo recurra a su palabra. Y no hagamos como hacíamos antes, que antes de recurrir a su palabra, orábamos a Dios. Hoy tenemos el conocimiento que de muchas cosas dependen de nosotros. Muchas cosas dependen de nosotros, de nuestra diligencia. Ahora, la palabra que actúa en los creyentes, en otro no puede actuar en un incrédulo. Y esta palabra creer, creo que la vamos a hablar siempre y ya la tenemos que tener en nuestra mente, que es algo que Dios concede, es algo que Dios da, es algo que por gracia recibimos los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Siempre cuando hablemos de fe, de creer, de confianza, acordémonos de esto, que Dios es el que concede creer. Por su palabra, por su voz, por su enseñanza, por su predicación, esto proviene de Dios. Si aquel que no cree es porque no es de Dios, es un incrédulo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque a muchos no les gusta y aunque muchos nos digan que estamos locos, pero es la locura de la predicación. Lo dijo el apóstol Pablo, por la locura de la predicación. Esto es así. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, verso 19. Para afirmar lo que ya nos viene hablando, dice 1:19 de Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia, malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Empezamos 19, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. Ahora, esto también tiene que parecer para nosotros algo muy importante. Hay muchas personas que son más prontos para responder y hablar y ello, y hablar ello, y hablar ello, y no quieren oír. Pero nosotros sí tenemos que oír la palabra del Señor. Tardo para hablar, tardo para airarse. En el versículo 21 es casi lo mismo que dice Pedro. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia malicia, recibí con la mansedumbre la palabra implantada. Esto tiene el significado de una semilla que es sembrada. Una semilla que germina, una semilla que tiene vida y que luego produce una planta, una flor, y luego tiene esa semilla otra descendencia y crece otra planta y otra planta a través de esa semilla. Entonces la palabra del Señor que es implantada en el corazón del nuevo hombre no puede ser que no tenga fruto. No puede ser que Dios envíe su palabra y esta no caiga en buena tierra, porque Dios mismo es el que preparó la buena tierra. Os daré un corazón nuevo, una mente nueva. Escribiré mis leyes en vuestros corazones. Su palabra está en nuestra vida, la podemos retener, la podemos, ¿sabe la palabra ahora? La podemos tener en nuestro corazón, que esa palabra abunde en nuestro corazón, que nuestro corazón sea un buen depósito de su palabra inagotable,
donde siempre Dios nos habla algo nuevo, nos enseña algo nuevo, donde siempre Dios nos puede llegar a hablar una enseñanza que ya Dios nos ha enseñado y trayendo a la memoria algunas enseñanzas que por ahí han quedado mucho tiempo ya que ha pasado y no lo hemos olvidado, pero Dios nos refresca la mente espiritual y nada va a ser malo para nosotros, sino que va a ser útil y provechoso para nuestra vida. Dice, la palabra implantada en nuestro corazón, dice que va a salvar nuestra alma. Es la palabra del Señor. Sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahí es nuestra responsabilidad. Ahí es nuestra diligencia. Ahí lo que el Señor nos encarga a nosotros. Dice, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, como diciendo, bueno, ustedes son creyentes, oyen la palabra del Señor, pero no obedecen ninguna cosa de lo que yo les estoy enseñando. O somos o no somos. O produce o no produce. Ahora, Dios no tira la semilla afuera. Dios no es un mal sembrador. Dios envía su palabra. Dios envía su palabra en este día, a esta hora, en este lugar, con un propósito. ¿Para qué será? Dios nos enseña, nos amonesta, nos exhorta. ¿Para qué será? ¿Para nuestro mal? ¿Para nuestro bien? ¿Provechosa, no provechosa para nosotros? Eso queda en nosotros, en nuestra decisión. Puedo salir de acá y seguir pensando que lo que yo pienso es más importante que la palabra del Señor. Ahora, los que somos de Dios, sabemos que no hay en la palabra ninguna palabra vana. Viene con un propósito en nuestra vida. Ahora, si somos hacedores de la palabra de Dios, es Dios quien produce el querer como el hacer. Dios produce la fe y juntamente con la fe viene la obra. Oímos enseñanza acerca del amor, acerca del perdón. ¿Y nosotros qué hacemos? Oímos la palabra del Señor. Si somos de Dios, esa palabra tiene que producir algo en nuestra vida que nosotros nos lleve a perdonar, porque tenemos el amor de Dios. Ahora, para aquellos que oyen la palabra del Señor, que solamente una linda palabra, solamente es un buen mensaje, que no sé, la pudo traer alguien que para nosotros es de mucha honra, más que otro, entre comillas. Ay, qué hermoso. Pero sin embargo, la palabra no produce nada. Es alguien que oyó la palabra del Señor, pero como la palabra no produjo nada, la palabra no fue implantada, no puede ser implantada en el corazón malo, en el corazón humano, entonces no va a producir ningún fruto. Ahora, cuando la palabra, la semilla del Señor, su palabra cae en el corazón bueno, en el hombre nuevo, entonces tiene que llevar fruto. Por eso hay diferencia en aquellos que han madurado espiritualmente y los que no han madurado espiritualmente. En uno la ha sido provechosa y en otro no ha sido provechosa. Si este es de Dios, si este es de Dios, y este creció más, y este creció menos, y tiene los mismos años de evangelio, entonces quiere decir que hay uno que aprovechó la palabra del Señor más y otro que ha perdido el tiempo. La capacidad está, el oído formado está. Pero si este es hacedor de la palabra del Señor, bueno, va a ser bueno para él. Pero el que no es sacerdote de ella es semejante a un hombre que considera su rostro natural, dice, y luego se va y se olvida de cómo era. Sale de este lugar y sale allá afuera, pasar una hora, ni se acuerda dónde se leyó el mensaje, donde Dios habló. No se acuerda de lo que Dios habló, no puede hablar una línea de la palabra del Señor, no se acuerda. No entiende. Y me hace acordar la parábola del sembrador. Pero el que no entiende la palabra del Señor, luego viene el diablo, quita la palabra del corazón y la sacra. En San Lucas, cuando habla acerca de esta parábola, dice, el diablo viene y la saca del corazón, dice, para que no crean. Para que no crean, así dice San Lucas. Un incrédulo. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros conducirnos de esta manera? Oír la palabra del Señor y luego terminando diciendo que o no podemos obrar o no queremos obrar conforme a Dios nos ha enseñado. Me miré en el espejo de la palabra del Señor y me dice que soy un hijo de Dios, salgo de aquí afuera y salgo de acá y me voy al baile, me voy a tomar algo en el bar que está allá en el centro y después me ven a mí en el bar a las 4 de la madrugada y todos los que nos ven
tienen cierto testimonio de nosotros. No es este el Hijo de Dios, no es este el que habla de la justicia, de la verdad, no es este. Nuestra conducta no se asemeja a un verdadero cristiano. Mirá cómo dice malas palabras, mirá cómo habla, mirá las actitudes que tiene. No parece un cristiano. Sin embargo, congrega. La palabra del Señor no ha sido útil para él. Ahora, para que nosotros abramos nuestros ojos, para que miremos. Isaías capítulo 55, verso 10. Isaías capítulo 55, verso 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El lenguaje sencillo, fíjese lo que dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan la semilla y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra, cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Útil la palabra del Señor? ¿Provechosa la palabra del Señor? ¿Con un propósito la palabra del Señor? ¿Dios produce el querer como el hacer? Sí, por su palabra. Así como la lluvia cae de la tierra, el rocío cae de la tierra, la nieve cae de la tierra y hace germinar la semilla de la tierra para que la semilla, amados hermanos, de esa semilla crezca una planta y de esa planta luego crezcan más plantas por medio de la semilla que por la flor también da más semilla. Dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea que la palabra del Señor no es en vano para los que son de Él. ¿Será el pensamiento de Dios enviar su palabra en este día para que esa palabra produzcan los que son de Él? Y yo digo amén. Si Dios envía su palabra y en su propósito que su palabra no haga nada en el pensamiento de Dios es solamente para que oigamos y la palabra no produzca nada, esto, amados hermanos, no es así. Y no sé en cuánto, en 1, en 2, en 3, en 4, 5, no sé. En cuanto la palabra del Señor obrará, pero lo que sé, lo que Dios me enseña, en que no vuelve a Él vacía. Esto quiere decir, hablando de fruto, que la palabra de Dios lleva fruto, produce. Hemos leído en Tesalonicenses, la palabra que actúa en los creyentes, produce algo. Produce firmeza, produce confianza, produce la fe, produce crecimiento, produce obediencia, produce el querer como el hacer, produce el deseo de obrar como Dios nos está enseñando, de andar y conducirnos como verdadero hijo de Dios. Entonces examinaos a vosotros mismos. Dios nos enseñó el amigo, examinaos a vosotros mismos. Gloria sea el nombre del Señor. Primera Timoteo capítulo 4, verso 11. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 11. El verso 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora no todos la reciben, pero es digna. Dios no dice que la van a recibir todos. Dios dice que es digna de ser recibido por todos. Esto es como la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos. Y es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, pero no todos van a ser salvos.
Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 11. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Amén? Ahora, sé ejemplo a los creyentes. Lamentablemente, pero porque es así, es natural, un niño espiritual aún no puede ser ejemplo de otro creyente. No tiene conducta todavía de cristiano. Un niño espiritual que recién está creciendo en el Señor, tal vez no tenga esa palabra, ese conocimiento que tenemos muchos de nosotros que ya estamos años en el Evangelio, y no pueda todavía tener ese desarrollo espiritual que necesita para ser ejemplo de otro. Y nos lleva a nosotros a pensar en nosotros mismos. Si nosotros podemos ser ejemplo de otro, si nosotros nos sentimos como podemos, si estamos capacitados para ser ejemplo de otro, nosotros decimos sí. Ahora, nuestra conducta se condice con aquel que puede llegar a ser un ejemplo de otro cristiano. Porque necesito para llegar a ser un ejemplo, necesito madurar, necesito crecer, necesito dejar de ser niño. Ninguno tenga un poco tu juventud. No, hay muchos jóvenes en este lugar. Podemos ser jóvenes espirituales y también podemos hablar de edad, naturalmente hablando, de edad, de años. Ahora, pero cuando da la capacidad, Dios hace renacer a alguien, a Dios no le interesa la edad. En otro momento me sentía confundido yo con estas cosas, porque había jovencitos en las congregaciones, o jóvenes en las congregaciones, y había ya hombres maduros, mujeres maduras en la congregación. Si nuestro crecimiento espiritual tiene por regla, por medida, la edad que tenemos, y no por el nuevo nacimiento que Dios nos dio, entonces Dios se equivocó. ¿Puede tener un joven de poca edad la conducta de un verdadero cristiano? Sí. ¿Y puede ser una persona que tenga años en el Evangelio alguien que no ha madurado en el Señor? Sí. No depende de la edad que tenga. Si Dios ha hecho nacer de nuevo, amados hermanos, si aunque tenga 8 años y es de Dios, su conducta va a ser semejante a la del verdadero cristiano. No depende de la edad que tenga. Entonces no es más el pobrecito, bueno, es tan jovencito que aún no entiende. Si Dios le dio su Espíritu Santo y tiene a Cristo en su corazón, Dios le da su palabra para crecer espiritualmente, entonces no tiene excusa. Ni tampoco la tiene el mayor, ni tampoco la tiene el grande. No tiene excusa delante de Dios. Si es de Dios, entonces hagámonos cargo de lo que Dios dice de cada uno de nosotros. ¿Queremos ser ejemplo para otros creyentes? Queremos ser ejemplo para otros creyentes, pero conduciéndonos como verdaderos hijos de Dios. ¿En qué? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo nombramos así rápido porque ya ha pasado la hora. ¿En conducta? Bueno, examinemos a nosotros mismos la clase de conducta que tenemos adentro de la congregación y afuera de la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Una ocupación. Es por el que está ocupado. Yo estoy ocupado varias horas del día trabajando en el trabajo que tengo, el trabajo que Dios me dio, naturalmente, y me ocupan varias horas del día. Pero nuestra profesión de hijos de Dios nos demanda y nos obliga a nosotros que nosotros también estemos ocupados en la Escritura. Creo que a un joven le dije en esta semana o la semana pasada, cuando un hijo de Dios está aburrido es porque está insatisfecho.
Una persona del mundo, cuando está aburrida, cuando tiene ganas de algo, es porque necesita algo que el mundo le puede ofrecer para satisfacer la carne. Sea baile, sea tomar, sea esto y sea lo otro. Pero un hijo de Dios, si está aburrido, entonces quiere decir que no se está ocupando de lo que se tiene que ocupar. A veces no nos alcanza el tiempo a nosotros para indagar la palabra del Señor y quisiéramos tener mucho más tiempo para escuchar predicaciones, para escuchar a uno, para escuchar a otro, para que Dios nos revele, para escudriñar las Escrituras, y no nos da el tiempo a veces. Por el trabajo, por la familia, por esto y por lo otro. Pero mientras tenemos tiempo nos ocupamos de la palabra del Señor. Ahora, un hijo de Dios que está aburrido, que teniendo tiempo no se ocupa de la palabra del Señor, quiere decir que no está pensando que tiene que ser ejemplo. Porque esto ya no depende de si es un ministro o no ministro. Es un hijo de Dios, tiene que ser de ejemplo para otro. Para eso fue llamado, para ser discípulo del Señor. Ahora, entonces tiene que ocuparse. Ahora, ¿cuánto tiempo nos ocupamos nosotros de las Escrituras? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto para Timoteo, para que él pueda enseñar a la iglesia, para que pueda exhortar a la iglesia, qué es lo que debía hacer. Para eso fue puesto, para eso fue llamado. Ahora nosotros podemos llegar a pensar, bueno, pero yo no soy el pastor, yo no soy el ministro, yo no soy el que enseño, yo no soy el que ministro, entonces es como que me desligo de tanta responsabilidad, entonces no me ocupo tanto de las Escrituras. Entonces no hay nadie a quien usted le pueda enseñar, ni su familia, ni sus hijos. Hace tiempo que nosotros venimos hablando acerca de que anotemos lo que Dios nos está enseñando, sin embargo, nosotros seguimos pensando que podemos retener todo sin anotar. ¿Y cómo le va a enseñar a sus hijos cuando salga de acá? ¿En qué pasaje se leyeron? ¿En qué pasaje dio el pastor cuando estuvo predicando? Si lo tiene que enseñar mañana, tiene que mostrar los pasajes donde Dios le ha enseñado en este día. No lo anotó. Ahora, desinterés, falta de obediencia, no hacerle caso a la exhortación, porque es una exhortación, hacer algo que es provechoso. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ocúpate de la lectura. Si yo mañana me tengo que ocupar de lo que Dios me enseñó hoy, y el día del lunes y toda la otra semana me tengo que ocupar de la lectura, de lo que me enseñó el sábado y el domingo, y no noté nada, ¿a quién voy? ¿A quién voy? A ver, ¿dónde era que el pastor predicó? ¿Cuál es el pasaje que utilizó? Y después le queremos enseñar a otro, ¿con qué? ¿Con qué base? Entonces, el lunes pasó, no tengo nada, no tengo ninguna base para poder escudriñar las Escrituras y para traer a la memoria lo que el Señor me predicó. Y bueno, pasó hasta el día jueves y el día sábado nos vemos de nuevo en el culto. No me ocupé de la lectura. Que se ocupen lo que enseñan. No descuides el don que hay en ti, está hablando de lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ahora, ¿cómo aprovechamos? ¿De qué está hablando? Que tu aprovechamiento en la palabra del Señor, en la enseñanza, en la lectura, en lo que es útil para nosotros, que sea provechoso para otro. No, pero no puedo ser provechoso para otro porque todavía sigo siendo un niño. Pero ¿cuánto tiempo Dios nos viene hablando? Entonces despertemos a la palabra del Señor, que el Señor nos despierte. Que el Señor produzca ese deseo en nosotros, ese deseo bueno en nuestra vida, el querer como el hacer. De escudriñar las Escrituras. No entiendo esto. Bueno, voy a las Escrituras y que Dios me ayude, me revele. Que pueda hablar con otra que sabe. Pero no puedo quedarme en que no sé. Y que no puedo salir de situaciones porque desconozco la palabra del Señor. La tengo de oída nomás, la tengo de oída. Sé que es así, sé que soy justo, sé que soy santo y que soy perfecto. Y bueno, sí, que Dios nos justificó porque estamos en Cristo Jesús. Y si tenemos que hablar un minuto de la justificación, no podemos hablar 3 renglones. No se ocupa de las Escrituras, no tiene interés. Bendito sea el nombre del Señor. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hablando de conducta, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que todos vean que sos alguien que oís la palabra del Señor y que la palabra del Señor produjo. Así como la lluvia produce en la tierra para que la semilla germine, la palabra implantada en nuestros corazones que produzca en nosotros frutos de justicia.
que nos vean a nosotros como verdaderos hijos de Dios, que nuestra conducta se asemeja a la conducta de Cristo. Como dice Santiago, que todo lo que nosotros hablamos, amados hermanos, también lo hagamos. Aunque sea difícil, porque son cosas que dependen de nosotros, pero la capacidad está. Lo que Dios nos proveyó a nosotros es su palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Ve que habla de persistir. Persiste en la doctrina, persiste en la sana doctrina. Que sea útil la palabra del Señor para tu vida. Es la única manera. No voy a crecer cantando, no voy a crecer adorando, no voy a crecer de esa manera. Lo que me va a hacer crecer a mí es su palabra. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pensamos nosotros que no tenemos obligación porque no somos un pastor, no somos un evangelista, no tenemos dones espirituales y no tenemos la obligación de enseñar a nadie. ¿Podemos llegar a pensar eso? Yo diría que no hay anhelo, no hay deseo aún de querer ser alguien que enseñe. No está ese deseo de obispado. El que desea obispado, buena obra desea. Si no lo desea, amados hermanos, no se va a ocupar de las escrituras. No se va a ocupar de la lectura. No se va a ocupar de la exhortación. Es como que no le interesa. En otras palabras, es como que no le interesa. Tiene en su mente otras cosas. Ahora, el obispado, el ministerio no va a ser para todos. Pero la obligación de enseñar es para toda la iglesia. La obligación de saber es para toda la iglesia. La obligación de ser diligente es para toda la congregación, para toda la iglesia, para los que son de Dios, para los que Dios le habla. Y estos son para los verdaderos hijos de Dios, la cual la palabra de Dios no pasará, sino hará todo aquello para lo cual el Señor